Teles en modalidad online se incrementó. Los que no empezaron el 18 lo tienen que hacer el 1 de junio de forma obligatoria. Montserrat Kramer, ministra de Educación, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Gracias por la invitación. La gran pregunta, ministra, que se siguen haciendo los padres de familia es: ¿para cuándo sus hijos podrán volver a las aulas? Me refiero físicamente. Estamos aún con ciudades en picos de contagio, pero ¿qué consideraciones están tomando para ir determinando si este año sí se volverá a las aulas o no? Bueno, en efecto, hagamos un recuerdo que estamos, creo que en el día 78 del estado de excepción y de la crisis, de la emergencia sanitaria. En la sierra jamás detuvimos la educación porque esa fue la primera respuesta inmediata del Ecuador. La educación no puede detenerse, es un gran desafío seguir adelante, por supuesto, pero no podemos permitir que nuestros niños abandonen la escolaridad. Necesitan las familias el apoyo en momentos de emergencia y crisis, el apoyo justamente de nuestros docentes que lo han manifestado y evidenciado, y también estar a través de la educación formándonos para convivir en estos nuevos escenarios y avanzar en los aprendizajes, unos nuevos tipos de aprendizajes en nuevo escenario. En ese sentido quiero decir que tenemos el modelo, el plan educativo COVID-19, Aprendemos Juntos en Casa. 2 meses y medio lo hemos implementado en la sierra, estamos acabando clases así hasta el 30 de junio, y eso significa que no es solo virtual. Ahora nos preparamos para empezar la costa, en efecto, el 1 de junio. No es solo virtual, no es solo en línea. Tenemos además una plataforma muy surtida del Ministerio de Educación que tiene casi 1 millón de usuarios permanentes sin que todavía la costa entre, y que está funcionando muy bien, con más de 4 millones de vistas y descargas. Y aparte de eso estamos trabajando en teleeducación y en radio. Claro, todo eso, ministra, a distancia aún, pero yo le preguntaba un poco por la preocupación de los padres que todavía dicen: ¿será que este año van a volver físicamente a las aulas? ¿Cómo se está considerando? ¿Qué pasa en los lugares donde ya están en semáforo verde y entonces inician las clases? ¿Podrían físicamente volver? Sí, en efecto estamos en la fase 1, que es la que estaba describiendo, el Aprendemos Juntos en Casa. Tenemos la fase 2, que es el retorno progresivo a las clases, y ahí estamos definiendo ya todos los requisitos indispensables para retornar, y dependerá y habrá cierta flexibilidad por distrito educativos de acuerdo al COE cantonal, al COE nacional, por supuesto, porque si en efecto el semáforo se pone en verde, las familias necesitan que tengamos una oferta educativa ya, aunque sea semipresencial. Estamos viendo los posibles escenarios con los distanciamientos, con los protocolos sanitarios, para que ellos puedan salir a trabajar. Todo tiene que ir articulado, las medidas van articuladas. También hay países como por ejemplo Paraguay, que hizo que la zona rural sea la primera en ya retornar a la nueva normalidad por el tema precisamente de acceso. Estamos validando y evaluando todas estas posibilidades para empezar a tomar ya las medidas, pero estamos preparándonos para eso, para la fase 2, que es el retorno progresivo. ¿Y esa fase 2, en función de qué se determinará cuándo podríamos empezar a trabajar en esa fase 2? Entendiendo que seguimos en una fase 1, pero un poco para la proyección que hacen los padres. ¿Un semipresencial se está considerando, por ejemplo, el que ciertos días vayan los chicos a clases, o es más bien un tema de horas? Sí, estamos viendo justamente todos esos escenarios dependiendo de la tipología de la escuela. Hay categorías de escuela, hay unas que son rurales pequeñas, hay otras que son muy grandes, de las emblemáticas urbanas, y por supuesto dependiendo de eso podrán ir los estudiantes por día, podrán hacer jornadas académicas un poco más cortas. Siempre habrá el complemento de la teleeducación, de la radioeducación, de las guías impresas y por supuesto de la virtualidad, de la tecnología. Sin embargo, justamente dependiendo del tipo de escuela, las necesidades de la comunidad, se van definiendo los requisitos. Hay requisitos esenciales para todas, por ejemplo, higiene, saneamiento de aguas, protocolos de seguridad sanitaria, infraestructura adecuada, y por supuesto tenemos que hacer también una revisión a la implementación del currículo para priorizar aprendizajes y para poder hacer una metodología mucho más práctica, donde en el momento que estamos presenciales son momentos de talleres, de explicación,
información, de experiencias, y después en la casa continúan con sus lecturas y estudios. Es pronto para hacer evaluaciones, pero los planteles que ya iniciaron el año lectivo están cumpliendo con los requisitos, algunos otros obligatorios de llegar a acuerdos, por ejemplo, económicos con los padres, o la certificación de estar preparados para brindar educación virtual, la garantía de que los estudiantes, los docentes cuenten con acceso a las herramientas establecidas por cada unidad educativa. ¿Se ha podido constatar que esto esté funcionando? Sí, los planteles que empezaron en la costa a partir del 18 de mayo, justamente el primer requisito era acuerdos. Creo que en nuestro país es urgente fortalecer la cultura de diálogo, de acuerdos y de respetar los compromisos. En ese sentido, sí, hasta el momento está funcionando, y de la misma manera está funcionando el compromiso que garantizaron que tenían acceso a las plataformas, porque esa era la condición de empezar antes, que de verdad tenían acceso a las plataformas, puesto que ellos sí están ofreciendo una educación fundamentalmente virtual. El resto del país, nosotros garantizamos el acceso desde todos los demás medios, pero hasta el momento están cumpliendo con los acuerdos. ¿Cómo está la situación en las zonas rurales? Con el ministro de Telecomunicaciones hablábamos de que todavía hay estas 200 parroquias a las que no está llegando el internet, pudieron llegar a unas 100 en los últimos 5 meses, pero el resto ojalá y para finales de año. Es decir, no es lo mismo que vean un programa en televisión o en radio a que tengan acceso a las plataformas o a los programas digitales. ¿Qué más se está haciendo por esas zonas donde no tienen conectividad? Sí, estamos trabajando, porque recordemos que no solamente es el tema de la conectividad. De hecho, Ecuador tiene un alto nivel de penetración de conectividad en el país, y quizás es uno de los que más rápido ha crecido incluso en la región latinoamericana. El problema es también contar con los dispositivos, sea celular o sea una laptop o una tablet, y el plan de acceso a la conectividad. Ese es principalmente el desafío en estos momentos: lograr alianzas, programas, colaboración de toda la sociedad, de todos los medios, de las empresas, fundaciones, etcétera, para que nuestros docentes y nuestros estudiantes, ahora que la crisis cada vez afecta más la economía popular, puedan contar con los programas de acceso a la conectividad. Sin embargo, estamos trabajando en eso, estamos en un fuerte diálogo con Mintel y CNT para seguir avanzando en esas parroquias que todavía no hay acceso. También estamos trabajando mucho con diferentes posibilidades de alianzas y imprimiendo guías. Gracias a la cooperación internacional estamos imprimiendo guías en 14 lenguas de las 14 nacionalidades y pueblos, justamente para ser distribuidas en aquellas comunidades que sabemos que no llega ni la electricidad. ¿Y ha tenido alguna respuesta a la insistencia que conversamos la última vez cuando estuvo aquí, que como ministra de Educación me imagino está pidiendo para lograr que el internet pueda tener costos más bajos, ahora que los chicos necesitan estudiar con internet y no tengan que estar pagando lo que hoy pagan, 15% de impuesto al ICE, como si fuera un consumo especial, como si fueran tabacos, como si fuera alcohol cuando hablamos de internet, más el 12% del IVA, como si fuera un consumo de lujo? Nosotros estamos en eso, para nosotros es una prioridad, y justamente estamos en todos esos diálogos, golpeando todas las puertas. Tenemos incluso el apoyo de la cooperación internacional, hemos formado un consejo asesor internacional que nos apoya en la parte académica, por supuesto, para tener un norte claro de experiencias validadas internacionalmente, pero también para justamente emular esos acuerdos que las mismas firmas, que los mismos tipos de empresas, por ejemplo, han llegado en otros países de la propia Latinoamérica, y quisiéramos que en Ecuador lleguemos a acuerdos de ese tipo para favorecer a nuestros docentes y estudiantes. Pero, ministra, estos temas usted lo conversa directamente con el presidente, porque esta es una decisión presidencial, es decir, aquí no se necesitan mayores acuerdos, es una propuesta del presidente en la que decide que no se cobre al internet un ICE, un impuesto a un consumo especial, lograr abaratar de esa manera los costos, porque finalmente estamos hablando del acceso, de que nuestra gente realmente pueda pagar algo que todavía sigue siendo caro en el Ecuador. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han insistido en eso? Sale un poco de mi competencia, pero en efecto es un diálogo permanente y una insistencia permanente de nuestra parte, porque para nosotros es una prioridad. Las escuelas, las instituciones privadas también viven de las pensiones, tienen un calendario de trabajo, tienen obligaciones que deben cumplir, y este inicio era parte importante de la reactivación. Finalmente, ¿cuántas instituciones iniciaron? ¿Cuántas están pendientes o no podrán iniciar?
En este momento tenemos 91 instituciones de educación particular que iniciaron el 18 de mayo, con base en estos acuerdos, como mencionamos. Para el 1 de junio está todo el proceso de matrículas, de traslados en línea, está funcionando muy bien. Sí debo decir que tenemos un traslado fuerte de estudiantes del sector particular al sector fiscal. También nos estamos preparando para eso porque tenemos que, y obviamente es nuestra obligación siempre el proteger el derecho al aprendizaje, dar cupo a todos los niños que no puedan en estos momentos financiar la educación particular. Y también estamos alistándonos para ese escenario. Un grupo de docentes, de maestros esta semana protestaron por la reducción de la jornada laboral, el que sea 1 hora menos, a diferencia del resto de servidores públicos que reducen 2 horas diarias, pero igual les significaba un 8% menos de su remuneración. Otros se quejaban de que aún no les pagan y tienen que adaptarse a estas nuevas modalidades y además ganar menos. ¿Cómo se está logrando socializar estas medidas? Bueno, primero quisiera aclarar que sí estamos al día en el pago de los sueldos, eso es la primera cosa. Segundo, que estamos respetando todos los procesos que institucionalizan la calidad docente, como por ejemplo Quiero Ser Maestro 6. Fue un proceso muy riguroso que ellos tuvieron la asignación y el nombramiento en diciembre, incluso fue motivo de un foro internacional, Ecuador como referente de un proceso institucionalizado para mejorar la calidad docente, y ahorita el 1 de junio entran más de 6.000 docentes con nombramiento definitivo que les da estabilidad laboral y de desarrollo profesional, respetando justamente este proceso. Por otro lado, la reducción de la jornada, lo que estamos trabajando es también reduciendo los trámites, hasta un 60% estamos reduciendo de trámites para que de verdad el docente se enfoque en una gestión del tiempo pedagógico de manera eficiente. Y como decía, también les estamos dando capacitación, hay más de 500,000 de cupos para capacitación de nuestros docentes, de los cuales ya se han ocupado 280.000 cupos. Quiere decir que nuestros docentes, afortunadamente, y siempre lo digo y les agradezco, han hecho un esfuerzo increíble en cambiar su forma de enseñar y de aprender y desenvolverse en entornos virtuales, y también aprender a dar apoyo emocional, que es lo que más urge en estos momentos. En esas protestas habían letreros que decían: no corten la educación, corten la corrupción. Hay quejas también por los recortes que se anunciaron en el presupuesto para educación. Ahora la Corte Constitucional emitió medidas cautelares para que el Ministerio de Finanzas se abstenga de recortar el presupuesto universitario en lo que se refería a eso. ¿Qué está pidiendo usted como ministra en el caso de que tengan que haber, en efecto, y se tengan que cumplir los recortes? ¿En dónde sí se los podría hacer sin que exista una mayor afectación? Lo que hemos hecho hasta el momento es evaluar los programas que teníamos en territorio. Toda decisión ha sido difícil, debo decirlo, pero el escenario que estamos viviendo, simplemente hay que salir adelante, no podemos hacer resistencia. Y con eso me refiero, por ejemplo, al programa de atención de primera infancia, que consistía en un docente que iba a un hogar y junto con la madre jugaba con el niño y le enseñaba a desarrollar sus habilidades cognitivas y emocionales. En este momento no lo podemos implementar porque estamos en Quédate en casa. El otro programa, alfabetización y posalfabetización, también tuvimos que suspenderlo, reprogramarlo, porque tampoco se lo puede implementar. Si en persona es un poco difícil trabajar con adultos, peor a distancia. O el bachillerato internacional, que tenía un costo en este momento bastante alto, porque el Estado pagaba 7.300.000 por año por el 17% de chicos, que eran en total 6.000 beneficiarios, pero debo decir que solamente el 17 accedía al diploma, y tenemos a los 4.000 docentes que por supuesto no fueron desvinculados y que están muy capacitados para seguir dando la misma educación. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Richard Gómez, el presidente de la